quiero pedirles, somos 3 áreas, quiero pedirle a mis hermanas de esta área, de estas bancas, si me ayudan con Génesis 3, versículos 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5. A mis hermanos de aquí en medio, les voy a pedir que me ayuden con Job 1, versículos 9 y 10. Job 1, 9 y 10. Y a mis hermanos de aquel lado, ahí me ayuden con Mateo 4, versículos 8 y 9. Mateo 4, 8 y 9. Está bien atenta, Lía. Así deberíamos de estar todos. Mateo 4, 8 y 9. Mateo 4, 8 y 9. Aquí en medio Job 1, 9 y 10. Job 1, 9 y 10. Y Génesis 3, versículos 4 y 5. Les voy a pedir a mis hermanos de esta izquierda si se ponen de pie y leemos todos juntos Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino serán años de ignorancia como él. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gracias. Pueden tomar su lugar. Hermanas de aquí en medio, si nos ponemos de pie y leemos Job 1, 9 y 10. Respondiendo Satanás y dijo: ¿acaso he dicho a no hayas aceptado de al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto tus pies han andado sobre él? Y les voy a pedir de aquel lado, Mateo 4, versículos 8 y 9. Otra vez se llevó el diablo a monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrados me adorares. Amén. No me saluda. Pregunta: ¿qué hay de común en las 3 lecturas? Satanás. ¿Qué? Diablo. Diablo. Bueno, Giovanni Panini, un escritor italiano del siglo antepasado, escribió un famoso libro llamado El Diablo, por ahí de 1943. Y es interesante saber que en su libro nos describe al diablo con rostro demacrado, alargado, labios delgados y apretados, con una arruga única y profunda perpendicular entre las cejas. Viste de negro, con mucho decoro, eso sí, y sus manos llevan siempre unos guantes impecables. Su cabellera está oculta bajo una amplia boina de seda que no se quita jamás. Y bueno, esto está bien para una novela, pero la Biblia describe a Satanás como ángel de luz. Y tenemos que comenzar diciendo, hermanos, que Satanás es el padre, autor y ejecutor de toda mentira, de todo engaño, de toda falsedad y de todo oprobio. Sus mentiras casi siempre se han hecho verdades, porque debemos de saber que todo lo que se repite constantemente suele volverse lastimosamente muchas veces en una verdad, perdonen la expresión, tal vez una verdad falsa, pero que la gente lo toma como algo verídico. Y nosotros tenemos que ir a la Biblia para poder recoger
algunas mentiras satánicas y que van a ser refutadas y van a ser contestadas con verdades divinas. Por eso el tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama las grandes mentiras de Satanás. En la primera lectura que hicieron mis hermanos, allí en Génesis, capítulo 3, versículo 4 y 5, dice la palabra que la serpiente tentó a Eva, y la primera mentira que le dijo es: no van a morir, no van a morir si desobedecen a Dios. En el siglo XII más o menos hubo una representación para describir la manera sutil de cómo Satanás se introduce, según una obra de teatro, y dice esta obra, o la trama de la obra, se dice que el diablo se aprovechó de la ausencia de Adán y le dijo a Eva: si él no quiere cuidarse, que cuide al menos de ti. Dice uno de los diálogos: tú eres cosa débil y tierna y más fresca que la nieve, tú eres más pura que el cristal. El Creador ha hecho una mala pareja, porque Adán es duro y tú eres tierno, tú eres sabia, tú razonas, y debes entender que Dios lo único que quiere, dice, es manipularlo, pero Adán no lo ve. Dice este diablo: no es cierto que se van a morir si comen de ese árbol. Y todo lo demás, hermanos, ya lo saben qué fue lo que aconteció. Mis amados hermanos, y es justamente esta frase lo que inquieta. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y hoy en día mucha gente se atreve a decir que es una mentira que Dios castiga. Y hay gente que se atreve a decir que eso es un evangelio de miedo. Y entonces predican solamente de un Dios de amor, de un Dios que te puede dar todo lo que tú quieras, de un Dios que es imposible verlo castigando a sus hijos, ya que eso demerita su divinidad. Y aún por eso tenemos cantos que exaltan lo bueno que es Diosito. Pero la realidad es que la Biblia, hermanos, no miente en el sentido de que Dios aplica su justicia y obviamente su castigo en aquellos que están obrando fuera del orden que Él ha impuesto. Y entonces pareciera que si yo creo que Dios castiga, le voy a restar santidad, y esa imagen de amor y de papacito, de Diosito bueno, que nos ha metido la mercadotecnia, el comercialismo y el catolicismo, ¿por qué no decirlo? Entonces se va a romper con estar ciertos que Dios sí aplica castigo, pero dice la Biblia que Él castiga a los que Él ama. Y debemos saber, hermanos, que Dios es amor, pero también debemos de saber que Dios es justo. Y la contestación bíblica a la mentira de que Dios no te va a castigar, de que no hay consecuencia por el pecado, vemos lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice en ningún lugar de la Biblia que la desobediencia a Dios nos da vida eterna. En ningún lado. Al contrario, lo único que se recalca es que produce muerte. Porque Dios no dejará pasar los pecados de ninguno, porque de toda palabra o acto ocioso daremos cuenta a nuestro Dios. De todo. Y luego viene otra gran mentira del diablo ahí en Job, y que desgraciadamente tal vez esta mentira, hermanos, sea una de las mentiras que hasta nosotros mismos nos la creemos. Esta mentira es que el hombre ama a Dios solamente porque Dios le da cosas. Y desgraciadamente muchos pseudocristianos o falsos creyentes tienen la idea que si Dios me cumple lo que yo necesito, lo que yo requiero en ese momento, bueno, entonces Dios es bueno y entonces Dios sirve a Dios. Pero si Dios no me cumple, entonces algo está mal con Dios. Hay gente que está orando por la necesidad, por enfermedad, por trabajo, por problemas personales, y cuando esos problemas te llevan a una crisis más fuerte o esos problemas se agravan, lo primero que piensas es que Dios no está en sintonía y Dios no te escucha y algo hay en contra de Dios que no está bien. O si hablamos de enfermedad y estamos orando por alguien que está muy delicado y esa persona llega a morir, lo primero que pensamos es que tenemos que reclamarle a Dios por qué se llevó a esa persona que tanto amaba. Y en esta porción de Job, hermanos, encontramos esta mentira que Satanás dice. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 8 de Job, del capítulo 1. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y aquí Satanás no solamente está diciendo una mentira, sino que está tratando de tentar a Dios. Extiende tu mano, dice, quítale todo lo que tiene. Hermano, la realidad es que Dios da a todos, buenos y malos. Dios no le da a nadie con la condición de que lo amemos, a nadie. Dios da porque Él ama, pero Él no te da para que tú te acuerdes de Él o para que tú lo ames. Él te ama, así como eres, porque nadie puede enseñar a Dios a amar. Muchas veces he oído a personas, a creyentes sobre todo, cómo relacionan las bendiciones con las cosas materiales solamente. Y esto tampoco es verdad, no es un sinónimo. Hay gente que si tú no tienes algo, entonces algo está mal en tu relación con Dios. Algo está fallando. Oye, si no tienes prosperidad, si no eres una persona acaudalada y eres creyente, entonces algo está mal. Porque Dios no te está dando lo que tú te mereces. Yo me pregunto, ¿qué merecemos realmente nosotros? Hay mucha gente que ha aprendido a amar a Dios, que es fiel a Dios y que económicamente, hermanos, no están pero por nada
en una buena situación. Y hay quienes toman como parámetro lo que tienes para valorar cuál es tu fe, o cuál es tu fidelidad a Dios. Y esto tampoco es verdad. Yo conozco hermanos que no tienen casa, que no tienen auto, que tienen un trabajo modesto, pero que son fieles a Dios y con una entrega total a la obra de Dios, y no reflejan en su economía que Dios les esté bendiciendo. Y tal vez alguien pueda decir, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia? No, no venimos a la iglesia para hacernos ricos o para que Dios nos haga ricos. Venimos para encontrar la paz que Dios da. Y cuando nosotros platicamos con esas personas que están en esa situación, te das cuenta que tienen más paz en su corazón, más dignidad en su familia, tienen una vida cristiana robusta, de servicio y de buen testimonio ante los demás, que cualquier persona que pueda jactarse de tener el mejor trabajo o la mejor economía. La pregunta de Satanás aquí es, ¿acaso teme Job a Dios en forma gratuita? Y es esa misma pregunta que Satanás hace a los creyentes. Miramos los logros ajenos como bendición de Dios, aún para aquellos que son impíos, y entonces nos quejamos de Dios con suma facilidad. Hace tiempo tuve una discusión con una hermana que se congregaba aquí con nosotros, porque yo le decía que no todo lo que tenemos es bendición. Porque su hijo le iba muy bien, en su negocio ganaba muy bien, y yo le decía, una cosa es tener una ganancia y otra cosa es tener bendición. Yo conozco gente, hermanos, que ganan muy bien, que si comparamos, en el momento que se daban las cosas, comparaba yo mi salario con el de ellos, el salario de ellos era, no sé, van a pensar que exagero, pero 4 veces mayor al mío. Y que había veces que nos encontrábamos y esta persona me decía, oye, préstame un peso, préstame 2 pesos, préstame 5 pesos. Y eran préstamos al gobierno, no regresaban. Hasta que un día le dije, oye, no, si tú ganas mucho más que yo y tú ya me debes tanto. Se molestó y nunca me volvió a pedir, y dije, qué bueno. Pero aparte de eso vemos la forma en que se vive, la forma en que se conduce, y vemos que no hay paz en el corazón de ellos. Puede haber problemas en la casa, puede haber problemas económicos, pero la paz de Dios va a estar con los que Dios bendice. No necesariamente tienes que tener mucho dinero. Por eso la contestación divina viene aquí mismo en este libro y del mismo personaje, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que después de todo esto le sucedieron muchas cosas a Job? Y entonces su mujer, fastidiada, porque ese es otro problema, que a veces se da dentro de los hogares cristianos, que a veces la esposa o el esposo son creyentes, pero la otra parte no. Y cuando aparentemente las cosas no van bien, uno le recrimina al otro. ¿Y de qué te sirve ir a buscar a tu Dios? ¿Qué? ¿Cómo estamos? Y esta mujer de Job le dijo a Job, fíjese esto, aún retienes tu integridad. Versículo 8 del capítulo. O sea, le dijo su mujer a Job, ¿y cómo puedes seguir siendo fiel a Dios? Ve todo lo que te pasa y aún así quieres ser fiel a Dios. Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué?
recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y todo esto no se tocó con sus labios. Hermanos, Satanás siempre va a querer que nosotros vayamos en contra de Dios. Y muchas veces es necesario pasar por el mal para comprender el dolor ajeno. Pero la bendición divina, dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando estés pasando un momento crítico en tu vida, no le reclames, no le preguntes a Dios por qué. Hermano, piensa que aun eso que te está pasando tiene un propósito y Dios lo permite por ahora. Y la tercera mentira de Satanás, Mateo 4, 8 y 9. Dice la palabra: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Dice una historia que un juez que era ateo, incrédulo, salió de cacería y se llevó a su criado, que era un hombre creyente, un hombre fiel. En el camino, el juez le dijo: oye, yo no puedo comprender lo que decíamos ahorita de la otra mentira. No creo en el infierno, no creo en el cielo, no creo ni en la Biblia ni en Dios, y sin embargo soy feliz, le dice el hombre rico. En cambio tú, que eres cristiano, siempre te quejas de las tentaciones, de las pruebas y de las dificultades. Y el pobre criado no supo qué contestar. Entonces su amo se dedicó a matar patos. Mató a algunos y otros solamente quedaron heridos. Cuando el criado iba a buscarlos, el amo le dijo: no te preocupes por los patos muertos, ellos esperan. Dice: busca a los que están vivos para que no se escapen. Cuando regresó el criado de buscar a los patos, le dijo a su amo: ya le puedo contestar lo que usted me dijo. Usted es como el pato muerto, porque a usted el diablo no lo molesta, porque ya está muerto. Yo soy como el pato vivo. El diablo me busca y por eso dificulta mi vida, porque me quiere matar y matar. La Biblia dice que en el principio, dice, Dios hizo los cielos y la tierra. Él es el dueño de todo. Sin embargo, el padre de toda mentira le dijo a Jesucristo en este pasaje que si él se postraba y lo adoraba, le daría todos los reinos del mundo. Satanás le está diciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores que si lo adora le va a dar todo lo que le pertenece. Qué ironía, hermanos. El dueño de todo siendo tentado por el que le ofrece todo lo que es de él. El padre de toda mentira acechando a nuestro Señor. ¿Cuál es la contestación bíblica que le da el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, Satanás no es el dueño del mundo, como muchos creyentes creen, y hay pastores que predican esto, hermanos, porque dicen que el dueño de este mundo es Satanás. No, mis amados hermanos, Satanás no puede ser el dueño de lo que Dios ha hecho. Satanás solamente es dueño de todo lo malo que existe, porque su propósito es dañar todo. Satanás ha hecho creer a la gente que él es el dueño del mundo. Tan es así que en ocasiones predicamos que el rey del mundo es Satanás. El rey de este mundo es el diablo, dice. Pero la realidad, hermanos, es que Satanás está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Eso dice la palabra de Dios. No puede tener poder sobre nada que le pertenezca a Dios. Nada. Ay, pues es que me tentó el diablo. Te dejaste
flaqueaste. Y cuando somos llevados en esa tentación, hermanos, entonces algo está mal en nuestra relación con Dios. Porque si somos hijos de Dios, jamás, hermanos, el diablo va a poder hacer daño en nuestra vida. Un hombre anunció en el diario local la venta de su casa. Y dice esta historia que era una casa muy grande, muy hermosa, bien situada y a un precio pues, muy favorable la estaba dando. Varias personas llegaron a verla y una de tantas se decidió a comprarla. Entonces el dueño le dijo: mira, te la voy a vender y tú ves que el precio es muy accesible, pero con una sola condición: que me permitas clavar en la pared de uno de los cuartos un clavo. El que iba a comprar la casa dijo: no le veo el problema. De hecho, ya está inofensiva la petición. ¿Qué problema con dejarme clavar un clavo? Se dijo para sí. Y además el precio era tan bajo y la casa estaba tan bonita y grande que no quiso dejar la oportunidad. Se cerró el clavo. Entonces el nuevo dueño llegó con su familia y hicieron uso ya de la casa. Pasaron varios días y uno de todos esos días el antiguo dueño se presentó y le dijo: perdona, pero vengo a ver mi clavo. Y entró hasta el cuarto donde había clavado su clavito, valga la redundancia. Después de unos momentos salió y se fue. Pasaron varias semanas y volvió, tocó la puerta, le abrieron y al entrar dijo: voy a colgar mi sombrero en mi clavo. Y así lo hizo. Y estas venidas, estas llegadas las repitió durante días y a diferentes horas, siempre con el pretexto de que iba a ver su clavo y a tomar su sombrero. Las cosas llegaron a tal punto que a veces en la madrugada llegaba y tocaba porque iba a entrar a ver su clavo y a recoger su sombrero. Llegó un momento de fastidio e incomodidad para los dueños de la casa. Cuando ellos le protestaron y le dijeron que no lo podían dejar pasar, dijo: a ver, en el contrato está esta condición, con esa condición yo te vendí esa casa. Entonces no puedes echar para atrás el trato, me tienes que permitir seguir pasando. Se volvió tan insoportable la situación que el nuevo dueño decidió vender la casa. Mis amados hermanos, esto es lo que hace el diablo con nosotros. La casa es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida. Pero el diablo nos engaña, se nos presenta como un ser inofensivo. Sus palabras suenan muchas veces agradables y nosotros ingenuamente le permitimos la entrada. Cuando nos damos cuenta del error, ya es muy tarde porque él domina nuestras vidas. Y el remedio de esto, hermanos, es sencillo: no entrar en ninguna clase de arreglo con Satanás. A veces creemos que somos fuertes, pero él es más fuerte y más astuto que nosotros. Y el consejo del apóstol Pablo es muy oportuno cuando le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice: ni deis lugar al diablo. Muchas veces el diablo finge hacernos bien, pero en realidad nos hace mal. Hay que alejarnos de él, así como nos alejaríamos de una víbora. El diablo, hermanos, anda, dice la palabra, como león rugiente, dispuesto a devorarnos. Y si nosotros le damos una oportunidad, él va a acabar con nosotros. Mis amados, no se crean eso de que el diablo es el dueño del mundo. No se crean eso de que el diablo te puede tentar y tú tienes que ceder a la tentación o eres vulnerable a la tentación. Tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no permitas que el diablo mueva tu vida. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a
dar gracias por su palabra y evitemos, hermanos, caer en estas mentiras del diablo. Oremos a nuestro Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra y que el mensaje que hoy compartimos, Padre, se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que no permita, Señor, que caigamos en las mentiras del enemigo. Porque si él pudo engañar, dice tu palabra que a 1/3 de los ángeles del cielo, no queremos imaginarnos lo que es capaz de hacer con cada uno de nosotros, sobre todo cuando nos alejamos de tu palabra, cuando no la leemos ni la tenemos presente en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.